Hola, ideadores. No me he muerto, pero hoy estoy aquí para enseñaros cómo se hace este collar muy propio para Halloween. ¿Os gusta, verdad? Pues es muy fácil de hacer. Venga, que soy Miriam y os voy a enseñar ahora mismo cómo se hace. Para comenzar necesitamos una superficie sobre la que luego podamos despegar fácilmente la silicona, como puede ser un papel de cocina o un papel encerado. Como veis, yo he puesto un trozo de papel de cocina. Vamos a necesitar también un cordón, una cadena o lo que queramos para sujetarnos después el collar al cuello. Yo en este caso voy a usar un trozo de cola de ratón. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser hacerle un nudo en el extremo. Vais a ver para que luego agarre mejor. Y cortar el trozo que necesito y quemaré el borde para que no se deshilache. El del nudo no hace mucha falta, pero el otro sí. El tipo de cordón a utilizar dependerá un poco de cómo lo queramos para nuestro disfraz. Podemos usar este o podemos usar un cordón de arpillera, que aunque es más incómodo, igual es más acorde con algo con lo que nos pueden haber rebanado el cuello. Entonces, luego lo que vamos a hacer es usar la pistola de silicona, porque con él es con lo que vamos a hacer nuestro collar. Comenzamos en un extremo colocando la pistola. Vamos a usar bastante silicona en este caso. Y en uno de los extremos es donde tendremos que enterrar nuestro nudo. Y lo que vamos a hacer es con la pistola de silicona hacer como los churretes de la sangre. Vamos a seguir una línea recta y luego vamos a ir cada X tiempo haciendo así desigual, imitando pues los churretes de la sangre que cae. Siempre cuando veáis que no sale la silicona suficientemente caliente, porque cuando se está empleando mucho tiempo seguida la pistola a veces no calienta lo suficiente, esperad un poco, porque siempre es mejor que la silicona esté bastante caliente para que así las posibles irregularidades que nos queden justo cuando ponemos la silicona luego se van a ir igualando. ¿Te has suscrito ya al canal? Pues ¿a qué esperas? Solo tienes que dar al botón de suscribirse que está aquí abajo y activar la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones. ¡Venga, que es gratis! Y así vamos a seguir hasta que ya creamos que estaría el collar, y vamos a poner ahí el otro extremo. Y luego lo dejamos secar. Bueno, ha pasado muy poquito tiempo, porque ya sabéis que la silicona esta se seca muy rápidamente. Y ahora, como veis, podemos retirar con toda facilidad nuestra silicona del papel. Vamos a retocar si hay algún hilito de silicona que haya quedado, pero en general ya veis que si lo hacemos con cuidado queda bastante bien a la primera. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle a esto color de sangre, así que vamos a pintarlo. Voy a seguir usando, para no manchar la mesa, pues este mismo papel, porque ya lo tengo aquí. Y voy a usar, pues en principio cualquier pintura valdría. Yo voy a usar esta pintura acrílica porque además tiene un color que me va muy bien. Es bastante parecido al rojo de la sangre. Entonces cojo un pincel y a pintar. No tiene más misterio. Probablemente tenga que dar más de una capa, porque tenemos que pintarlo hasta que quede homogéneo. Y sí que es verdad que sobre la
La silicona pues cuesta un poco que quede el color homogéneo, aunque queda el color, pero bueno, ya veis que tendremos que dar más de una capa. En otra ocasión que hice este collar, lo pinté de rojo con un esmalte de uñas que tenía muy parecido al color de la sangre. La verdad es que quedó muy bien, quedó muy realista. De hecho le pegué un susto a mi madre. Pero sí que es verdad que luego con el tiempo se saltaba el esmalte. Pero bueno, eso ya depende un poco pues de los materiales que tengáis en casa y del tiempo que lo vayáis a usar. Si solo lo queréis para una noche, ya veis que es muy fácil de hacer y que se hace muy rápido. Entonces, si lo queréis solo para un disfraz de una noche, pues podéis usarlo con lo que queráis, aunque luego se salte. Si lo vais a querer más veces, usarlo muchas veces y sobre todo depende de las veces que lo vayamos a doblar y desdoblar y todo eso, entonces igual el esmalte no es la mejor opción, el esmalte de uñas. Pero bueno, también dependiendo de los materiales que tengáis, igual no tenéis un esmalte de uñas que sea de ese color. Bueno, pues como veis, ya tenemos nuestro collar con un color sangriento. Pero lo que pasa es que este color, sí, es de color de la sangre, pero como que está muy mate, ¿no? La sangre brilla. La sangre, sobre todo si está recién salida, brilla. Así que lo que vamos a hacer va a ser coger un barniz brillo y barnizarlo. Si no tenéis barniz brillo, pues lo que os decía, también le podéis dar esmalte de uñas, brillo de esmalte de uñas. Lo que queremos es que esto al final quede bien brillante. ¿Te gusta lo que ves? Pues déjame un dedito arriba. Me ayudarás mucho. Y también si me compartes en tus redes sociales. Muchas gracias por todo. Y así, de esta forma, tenemos hecho nuestro collar, que lo podemos anudar poniéndonoslo, imitando que nos han pegado un tajo en el cuello. O incluso, si alguno prefiere, se lo puede poner en la frente, imitando que se le ha hecho un tajo en la frente. Yo, como llevo el flequillo, pues no. Pero, donde queráis. Es tan sencillo como anudárselo y estaría listo. Pues espero que lo paséis muy bien en este Halloween. Esperemos que nos dejen. Y veros pronto, ideadores.